Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Tu miedo es tu poder. Comencemos. La autora, María Esclapés, comienza explicando que el miedo es una experiencia universal que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos enfrentado. Sin embargo, lejos de presentarlo como un enemigo, Esclapés propone una perspectiva revolucionaria. El miedo no es algo que debamos evitar o reprimir, sino una fuerza que, si se comprende y se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuente de poder y crecimiento. Esclapés enfatiza que el miedo no es un signo de debilidad, sino una respuesta natural del ser humano ante lo desconocido, lo incierto o lo que percibimos como una amenaza. Sin embargo, lo que define nuestro camino no es la presencia del miedo, sino cómo decidimos relacionarnos con él. En el primer capítulo, titulado ¿Cómo funciona el miedo?, María Esclapés se sumerge en la naturaleza del miedo, explorando su funcionamiento desde una perspectiva psicológica, emocional y biológica. Este capítulo es fundamental para entender por qué el miedo existe, cómo se manifiesta en nuestras vidas y por qué, a pesar de ser una emoción incómoda, cumple un papel esencial en nuestra supervivencia y desarrollo como seres humanos. Esclapés comienza explicando que el miedo es una respuesta natural y primitiva del cerebro, diseñada para protegernos de peligros reales o percibidos. A través de un lenguaje accesible, describe cómo el sistema nervioso y el cerebro trabajan en conjunto para activar la famosa respuesta de lucha, huida o paralización cuando nos enfrentamos a una amenaza. Esta reacción, aunque puede resultar abrumadora, es en esencia un mecanismo de defensa que ha permitido a la humanidad sobrevivir a lo largo de la historia. Sin embargo, la autora señala que, en el mundo moderno, muchos de los miedos que experimentamos ya no están relacionados con peligros físicos inmediatos, sino con situaciones sociales, emocionales o psicológicas que nuestro cerebro interpreta como amenazas. A lo largo del capítulo, Esclapés profundiza en cómo el miedo se manifiesta en diferentes niveles: físico, emocional y mental. En el plano físico, describe síntomas como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, la tensión muscular y la sensación de mareo, todos ellos resultado de la activación del sistema nervioso simpático. A nivel emocional, el miedo puede generar ansiedad, inseguridad, angustia o incluso pánico, dependiendo de la intensidad y la interpretación que hagamos de la situación. En el ámbito mental, el miedo tiende a distorsionar nuestra percepción de la realidad, llevándonos a anticipar escenarios catastróficos o a magnificar los riesgos de una situación. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es cómo la autora aborda la dualidad del miedo. Por un lado, reconoce su función protectora y adaptativa, pero por otro, destaca cómo puede convertirse en un obstáculo cuando se vuelve crónico o desproporcionado. Esclapés explica que muchos de los miedos que enfrentamos en la vida cotidiana, como el miedo al fracaso, al rechazo o a lo desconocido, no están basados en peligros reales, sino en creencias limitantes, experiencias pasadas o patrones de pensamiento negativos. Estos miedos, aunque no ponen en riesgo nuestra supervivencia física, pueden limitar nuestro potencial y mantenernos atrapados en zonas de confort que impiden nuestro crecimiento. El capítulo también introduce la idea de que el miedo no es algo estático, sino dinámico. Esclapés enfatiza que, aunque no podemos eliminar por completo el miedo de nuestras vidas, sí podemos aprender a gestionarlo de manera más saludable. A través de ejemplos y reflexiones, invita al lector a observar sus propios miedos sin juzgarlos, entendiendo que son una parte natural de la experiencia humana. Al hacerlo, podemos comenzar a desentrañar las raíces de nuestros temores y, en lugar de permitir que nos controlen, usarlos como una brújula que nos guíe hacia áreas de nuestra vida que necesitan atención y transformación. En el segundo capítulo, titulado Mantente en el presente, María Esclapés aborda una de las herramientas más poderosas para gestionar el miedo, la práctica de la atención plena o mindfulness. Este capítulo explora cómo gran parte de nuestros miedos surgen de la tendencia de la mente a proyectarse hacia el futuro, anticipando escenarios negativos o catastróficos, o a quedarse atrapada en el pasado, reviviendo experiencias dolorosas. La autora propone que, al aprender a permanecer en el presente, podemos reducir la intensidad de nuestros miedos y recuperar un sentido de control y calma. Esclapés comienza reconociendo que la mente humana tiene una inclinación natural a divagar, saltando entre pensamientos sobre lo que podría suceder o lo que ya ha ocurrido. Esta tendencia, aunque en algunos contextos puede ser útil, a menudo alimenta el miedo y la ansiedad,
ya que nos lleva a imaginar situaciones que no han sucedido o a revivir emociones que ya no son relevantes en el momento actual. La autora explica que, cuando nos enfocamos en el presente, cortamos este ciclo de pensamientos repetitivos y nos permitimos experimentar la realidad tal como es, sin las distorsiones que el miedo suele añadir. A lo largo del capítulo, la autora introduce conceptos clave del mindfulness, como la observación sin juicio y la aceptación del momento presente. Enfatiza que mantenerse en el presente no significa ignorar los problemas o evitar pensar en el futuro, sino más bien cultivar una actitud de curiosidad y apertura hacia lo que está ocurriendo aquí y ahora. Sclapeus comparte ejercicios prácticos para ayudar al lector a desarrollar esta habilidad, como la atención a la respiración, la observación consciente de los sentidos y la práctica de la gratitud por los pequeños detalles de la vida cotidiana. Uno de los aspectos más destacados del capítulo es cómo la autora conecta la práctica de permanecer en el presente con la gestión del miedo. Explica que, cuando estamos plenamente presentes, el miedo pierde gran parte de su poder, ya que éste suele alimentarse de la incertidumbre y la imaginación. Al anclarnos en el aquí y ahora, podemos observar nuestros miedos con mayor claridad, reconociéndolos como lo que son, pensamientos y emociones temporales, no hechos absolutos. Esta perspectiva nos permite responder a los miedos de manera más consciente y menos reactiva. Sclapeus también aborda la importancia de la autocompasión en este proceso. Reconoce que mantenerse en el presente no siempre es fácil, especialmente cuando estamos atravesando momentos difíciles o enfrentando miedos profundos. Por eso, invita al lector a ser amable consigo mismo, aceptando que es normal que la mente divague y que volver al presente es una práctica constante, no un estado permanente. La autora comparte anécdotas personales y ejemplos de su experiencia profesional para ilustrar cómo esta práctica ha ayudado a otras personas a transformar su relación con el miedo. En el tercer capítulo, titulado El origen del miedo, María Sclapeus se adentra en las raíces profundas de esta emoción, explorando de dónde proviene, cómo se forma y por qué algunos miedos persisten a lo largo del tiempo, incluso cuando ya no tienen una razón aparente para existir. Este capítulo es fundamental para entender que el miedo no es solo una reacción instantánea ante una amenaza, sino que está influenciado por una compleja red de factores biológicos, psicológicos, emocionales y sociales. La autora comienza explicando que el miedo tiene un origen evolutivo. Desde una perspectiva biológica, el miedo es un mecanismo de supervivencia que ha permitido a los seres humanos detectar y responder a peligros reales, como depredadores o situaciones que ponen en riesgo la vida. Este tipo de miedo, conocido como miedo primario, está programado en nuestro cerebro más primitivo, el sistema límbico, y se activa de manera automática e instintiva. Sin embargo, Sclapeus señala que, en el mundo moderno, la mayoría de los miedos que experimentamos no están relacionados con amenazas físicas inmediatas, sino con situaciones más complejas y abstractas, como el miedo al fracaso, al rechazo o a la incertidumbre. A lo largo del capítulo, la autora explora cómo los miedos se forman y se consolidan a través de las experiencias personales, especialmente durante la infancia. Explica que, desde una edad temprana, aprendemos a asociar ciertas situaciones, personas o emociones con el peligro, ya sea a través de experiencias directas o de mensajes recibidos de nuestro entorno familiar, social y cultural. Por ejemplo, un niño que crece en un ambiente donde se le critica constantemente puede desarrollar un miedo al rechazo o a la desaprobación, que puede persistir en la edad adulta. Sclapeus enfatiza que estos miedos aprendidos no son inherentemente malos, pero pueden convertirse en limitaciones si no los reconocemos y trabajamos en ellos. Otro aspecto importante que aborda el capítulo es el papel de las creencias y los pensamientos en la formación del miedo. La autora explica que, muchas veces, nuestros miedos no están basados en la realidad objetiva, sino en interpretaciones subjetivas de lo que podría suceder. Estas interpretaciones suelen estar influenciadas por creencias limitantes, como no soy lo suficientemente bueno o el mundo es un lugar peligroso, que distorsionan nuestra percepción y nos llevan a anticipar resultados negativos. Sclapeus invita al lector a reflexionar sobre estas creencias y a cuestionar su validez, reconociendo que muchas de ellas son producto de condicionamientos sociales o experiencias pasadas que ya no son relevantes. El capítulo también aborda el papel de la cultura y la sociedad en la formación del miedo. Sclapeus señala que vivimos en un mundo que a menudo fomenta el miedo, ya sea a través de noticias sensacionalistas, expectativas sociales poco realistas o presiones para cumplir con ciertos estándares de éxito y belleza.
Estos mensajes externos pueden alimentar nuestros miedos internos, creando un ciclo de ansiedad e inseguridad que puede ser difícil de romper. Sin embargo, la autora enfatiza que, al tomar conciencia de estas influencias externas, podemos comenzar a liberarnos de su control. En la parte final del capítulo, Sclapeus explora cómo los miedos no resueltos pueden manifestarse en nuestra vida adulta, afectando nuestras relaciones, decisiones y bienestar emocional. Explica que, aunque el miedo es una emoción natural, cuando no se aborda de manera consciente, puede convertirse en un obstáculo que nos impide vivir plenamente. Sin embargo, también ofrece un mensaje de esperanza. Al comprender el origen de nuestros miedos, podemos comenzar a desarmarlos y transformarlos en oportunidades de crecimiento. En el cuarto capítulo, titulado ¿Cuánta tensión puedes soportar?, María Sclapeus aborda un aspecto crucial en la gestión del miedo, la capacidad de tolerar la incomodidad y la incertidumbre. Este capítulo explora cómo, en muchas ocasiones, el miedo no solo surge de la amenaza en sí, sino de nuestra resistencia a sentir emociones desagradables o a enfrentar situaciones que nos generan tensión. La autora propone que, al aprender a soportar y gestionar esta tensión, podemos desarrollar una mayor resiliencia y liberarnos del control que el miedo ejerce sobre nuestras vidas. Sclapeus comienza el capítulo reconociendo que, en la sociedad actual, existe una tendencia a evitar la incomodidad a toda costa. Vivimos en un mundo que nos ofrece constantes distracciones y formas de evasión, desde el entretenimiento digital hasta el consumo excesivo, lo que nos ha llevado a perder la capacidad de estar con nosotros mismos y con nuestras emociones más difíciles. Sin embargo, la autora señala que esta evitación no solo no resuelve el problema, sino que puede intensificar el miedo, ya que le damos más poder al no enfrentarlo. A lo largo del capítulo, la autora explora la idea de que el miedo y la tensión emocional son parte inherente de la experiencia humana. En lugar de verlos como enemigos, Sclapeus invita al lector a considerarlos como maestros que nos desafían a crecer y a expandir nuestros límites. Explica que, cuando nos permitimos sentir la incomodidad sin intentar escapar de ella, desarrollamos una mayor capacidad para manejar situaciones difíciles y para tomar decisiones más alineadas con nuestros valores y objetivos. Uno de los conceptos clave que se desarrolla en este capítulo es el de la ventana de tolerancia, un término utilizado en psicología para describir el rango de emociones y sensaciones que una persona puede manejar sin sentirse abrumada. Sclapeus explica que, cuando estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia, podemos experimentar emociones intensas sin que éstas nos desborden. Sin embargo, cuando la tensión supera este umbral, es común que reaccionemos de manera desproporcionada o que intentemos evitar la situación a toda costa. La autora ofrece herramientas prácticas para ampliar esta ventana de tolerancia, como la respiración consciente, la meditación y la práctica de la autocompasión. El capítulo también aborda la importancia de enfrentar los miedos de manera gradual. Sclapeus utiliza la metáfora de un músculo que se fortalece con el ejercicio para ilustrar cómo, al exponernos poco a poco a situaciones que nos generan miedo, podemos aumentar nuestra capacidad para soportar la tensión emocional. Sin embargo, enfatiza que este proceso debe ser respetuoso con nuestros propios límites y que no se trata de forzarnos a enfrentar situaciones que nos resultan abrumadoras, sino de dar pequeños pasos que nos permitan construir confianza y resiliencia. En la parte final del capítulo, la autora explora cómo la tensión y el miedo pueden ser catalizadores para el crecimiento personal. A través de ejemplos y reflexiones, muestra que muchas de las experiencias más transformadoras de la vida surgen de momentos de incomodidad y desafío. Sclapeus invita al lector a ver el miedo no como un obstáculo, sino como una oportunidad para descubrir su propia fuerza y capacidad de superación. En el quinto capítulo, titulado Las trampas de la mente, María Sclapeus profundiza en cómo nuestros propios patrones de pensamiento pueden convertirse en obstáculos que alimentan el miedo y nos mantienen atrapados en ciclos de ansiedad e inseguridad. Este capítulo es una exploración detallada de las distorsiones cognitivas, los sesgos mentales y los hábitos de pensamiento que, aunque a menudo pasan desapercibidos, tienen un impacto profundo en cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Sclapeus comienza el capítulo reconociendo que la mente humana es una herramienta poderosa, pero no siempre es nuestra aliada. Aunque nos permite analizar, planificar y crear, también tiene una tendencia natural a divagar, a anticipar lo peor y a quedarse atrapada en patrones de pensamiento negativos. Estas trampas de la mente, como las llama la autora,
son mecanismos automáticos que distorsionan nuestra percepción de la realidad y nos llevan a interpretar las situaciones de manera exagerada o poco objetiva. A lo largo del capítulo, la autora identifica y explica algunas de las trampas mentales más comunes, como la catastrofización, el pensamiento polarizado, la personalización y la sobregeneralización. Sclapeus utiliza ejemplos cotidianos y situaciones prácticas para ilustrar cómo estas trampas operan en nuestra vida cotidiana, generando miedo, ansiedad y una sensación de impotencia. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es cómo la autora conecta estas trampas mentales con el miedo. Explica que, cuando caemos en estos patrones de pensamiento distorsionado, el miedo se intensifica porque nuestra mente amplifica los riesgos y minimiza nuestra capacidad para afrontarlos. Por ejemplo, si alguien tiene miedo al rechazo y cae en la trampa de la personalización, puede interpretar un comentario neutro como una crítica personal, lo que aumenta su inseguridad y su temor a ser juzgados. Sclapeus enfatiza que, aunque estas trampas son comunes, no son inevitables, y que podemos aprender a identificarlas y desactivarlas. El capítulo también aborda el papel de la atención selectiva, otro mecanismo mental que nos lleva a enfocarnos en ciertos aspectos de una situación mientras ignoramos otros. Sclapeus explica que, cuando estamos dominados por el miedo, nuestra atención tiende a centrarse en las señales de peligro, lo que refuerza nuestra sensación de amenaza. Sin embargo, al entrenar nuestra mente para observar de manera más equilibrada, podemos comenzar a ver las situaciones con mayor claridad y objetividad. En la parte final del capítulo, la autora ofrece herramientas prácticas para liberarnos de estas trampas mentales. Entre ellas, destaca la observación consciente, que consiste en tomar distancia de nuestros pensamientos y observarlos sin juzgarlos, reconociendo que no son hechos absolutos, sino interpretaciones subjetivas. También sugiere la práctica de cuestionar las creencias limitantes, preguntándonos si hay evidencia real que respalde nuestros miedos o si estamos cayendo en una distorsión cognitiva. Además, Sclapeus enfatiza la importancia de cultivar una mentalidad más flexible y compasiva, que nos permita aceptar la incertidumbre y abrazar la complejidad de la vida. En el sexto capítulo, titulado Dentro del bucle, María Sclapeus aborda un fenómeno psicológico común pero profundamente limitante: los bucles de pensamiento y comportamiento que perpetúan el miedo y la ansiedad. Este capítulo explora cómo, cuando nos enfrentamos a situaciones que nos generan miedo, es fácil quedar atrapados en ciclos repetitivos de pensamientos negativos, emociones intensas y acciones que, lejos de resolver el problema, lo refuerzan. La autora ofrece una mirada compasiva y práctica para entender estos bucles y, lo más importante, para romperlos. Sclapeus comienza el capítulo describiendo cómo funciona un bucle de miedo. Explica que, cuando experimentamos miedo, nuestra mente tiende a generar pensamientos recurrentes sobre la amenaza percibida, lo que a su vez desencadena emociones intensas como la ansiedad, la angustia o el pánico. Estas emociones, a su vez, nos llevan a actuar de maneras que pueden proporcionar un alivio temporal, pero que a largo plazo refuerzan el miedo. Por ejemplo, alguien que tiene miedo a hablar en público puede evitar situaciones donde tenga que hacerlo, lo que reduce su ansiedad en el momento, pero refuerza la creencia de que no es capaz de enfrentar ese desafío. A lo largo del capítulo, la autora profundiza en los diferentes componentes de estos bucles, destacando cómo interactúan entre sí para mantenernos atrapados. Por un lado, están los pensamientos automáticos, que suelen ser negativos y catastróficos, y que surgen de manera rápida e involuntaria. Por otro, están las emociones intensas que estos pensamientos despiertan, como el miedo, la vergüenza o la culpa. Finalmente, están las conductas de evitación o escape, que son las acciones que tomamos para reducir la incomodidad en el momento, pero que a largo plazo refuerzan el bucle. Uno de los aspectos más reveladores del capítulo es cómo Sclapeus explica que estos bucles no son un signo de debilidad, sino una respuesta natural del cerebro para protegernos del peligro. Sin embargo, la autora señala que, en muchos casos, estos mecanismos de protección se vuelven disfuncionales, ya que nos impiden enfrentar situaciones que, aunque nos generan miedo, no representan un peligro real. Sclapeus utiliza ejemplos concretos y relatos de su experiencia profesional para ilustrar cómo estos bucles operan en la vida cotidiana, desde el miedo al fracaso hasta el miedo al rechazo. En la parte central del capítulo, la autora ofrece herramientas prácticas para identificar y romper estos bucles.
Una de las estrategias clave es la observación consciente, que consiste en tomar distancia de nuestros pensamientos y emociones para verlos con mayor claridad. Esclaves enfatiza que, al observar el bucle sin juzgarnos, podemos comenzar a entender cómo funciona y qué lo mantiene activo. Otra herramienta importante es la exposición gradual, que consiste en enfrentar el miedo de manera progresiva, en lugar de evitarlo. La autora explica que, aunque esta estrategia puede ser incómoda al principio, es una de las formas más efectivas de romper el bucle y recuperar la confianza en nosotros mismos. El capítulo también aborda la importancia de la autocompasión en este proceso. Esclaves reconoce que romper un bucle de miedo no es fácil y que es normal sentir frustración o desánimo en el camino. Por eso, invita al lector a tratarse con amabilidad y paciencia, recordando que el cambio es un proceso gradual que requiere tiempo y esfuerzo. En el 7º capítulo, titulado La necesidad de control, María Esclaves aborda una de las raíces más profundas del miedo, el deseo humano de controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Este capítulo explora cómo la búsqueda constante de control, aunque comprensible, puede convertirse en una fuente de ansiedad y limitación, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestro dominio. La autora invita al lector a reflexionar sobre esta necesidad y a aprender a soltar, aceptando la incertidumbre como una parte natural de la vida. Esclaves comienza el capítulo reconociendo que el deseo de control es una respuesta natural al miedo. Cuando nos sentimos vulnerables o inseguros, es común que intentemos controlar nuestro entorno, nuestras relaciones e incluso nuestras emociones, como una forma de protegernos del dolor o del fracaso. Sin embargo, la autora señala que esta búsqueda de control puede volverse contraproducente, ya que la vida es inherentemente impredecible y muchas cosas escapan a nuestro poder. Cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más ansiedad y frustración experimentamos. A lo largo del capítulo, la autora explora cómo la necesidad de control se manifiesta en diferentes áreas de la vida, desde las relaciones personales hasta el trabajo y la salud. Por ejemplo, alguien que tiene miedo al rechazo puede intentar controlar cada aspecto de una relación, lo que puede generar tensión y distanciamiento. De manera similar, una persona que teme al fracaso puede obsesionarse con planificar cada detalle de un proyecto, lo que puede limitar su creatividad y espontaneidad. Esclaves utiliza ejemplos concretos y relatos de su experiencia profesional para ilustrar cómo esta necesidad de control puede convertirse en una carga que nos impide vivir plenamente. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es cómo la autora conecta la necesidad de control con el miedo a la incertidumbre. Explica que, en el fondo, lo que realmente tememos no es la falta de control en sí, sino la sensación de vulnerabilidad que surge cuando aceptamos que no podemos predecir o controlar todo lo que sucede. Esclaves invita al lector a reflexionar sobre esta paradoja. Cuanto más intentamos controlar, más nos damos cuenta de que el control es una ilusión, lo que puede generar aún más miedo y ansiedad. En la parte central del capítulo, la autora ofrece herramientas prácticas para manejar la necesidad de control. Una de las estrategias clave es la aceptación radical, que consiste en reconocer y aceptar la realidad tal como es, sin resistirse ni luchar contra ella. Esclaves enfatiza que la aceptación no significa resignación, sino más bien una actitud de apertura y flexibilidad que nos permite fluir con la vida, en lugar de intentar dominarla. Otra herramienta importante es la práctica del desapego, que implica soltar la necesidad de que las cosas sean de cierta manera y confiar en que, pase lo que pase, tendremos la capacidad de manejarlo. El capítulo también aborda la importancia de cultivar la confianza en uno mismo y en la vida. Esclaves explica que, cuando aprendemos a soltar el control, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar la incertidumbre y para confiar en nuestra propia resiliencia. A través de ejercicios y reflexiones, la autora guía al lector hacia una mayor conexión consigo mismo y con el flujo natural de la vida. En el 8º capítulo, titulado Hackeando el cerebro, María Esclaves se adentra en el fascinante mundo de la neurociencia y la psicología para ofrecer herramientas prácticas que nos permitan reprogramar nuestra mente y transformar nuestra relación con el miedo. Este capítulo es una exploración profunda de cómo nuestro cerebro funciona, cómo se forman los hábitos y las respuestas emocionales, y cómo podemos utilizar este conocimiento para cambiar patrones negativos y construir una mentalidad más resiliente y positiva. Esclaves comienza el capítulo explicando que, aunque el miedo es una respuesta natural y biológica, no estamos condenados a vivir bajo su dominio. A través de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales,
podemos aprender a gestionar el miedo de manera más efectiva y a crear nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. La autora utiliza un lenguaje accesible y ejemplos claros para explicar conceptos científicos complejos, haciendo que este conocimiento sea fácil de entender y aplicar. A lo largo del capítulo, la autora explora cómo se forman los hábitos y las respuestas automáticas en el cerebro. Explica que, cuando repetimos ciertos pensamientos o comportamientos, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas con ellos, lo que hace que sean más difíciles de cambiar. Sin embargo, Sclapeus enfatiza que, aunque estos patrones están profundamente arraigados, no son permanentes. A través de la práctica consciente y repetida, podemos debilitar las conexiones neuronales asociadas con el miedo y fortalecer aquellas que nos ayudan a sentirnos más seguros y empoderados. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es cómo la autora conecta la neurociencia con técnicas prácticas para hackear el cerebro. Por ejemplo, explica cómo la atención plena puede ayudarnos a tomar conciencia de nuestros pensamientos y emociones, lo que nos permite intervenir antes de que el miedo tome el control. También habla sobre la importancia de la visualización positiva, una técnica que consiste en imaginar escenarios en los que enfrentamos nuestros miedos con éxito, lo que ayuda a crear nuevas conexiones neuronales asociadas con la confianza y la seguridad. Sclapeus también aborda el papel de las afirmaciones positivas y el lenguaje interno en la reprogramación del cerebro. Explica que, cuando cambiamos la forma en que hablamos con nosotros mismos, podemos influir en nuestras emociones y comportamientos. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo hacer esto, podemos decir estoy aprendiendo a hacerlo, lo que refuerza una mentalidad de crecimiento y reduce el miedo al fracaso. La autora ofrece ejercicios prácticos para ayudar al lector a incorporar estas técnicas en su vida cotidiana. En la parte final del capítulo, la autora explora cómo la gratitud y el enfoque en lo positivo pueden ayudar a hackear el cerebro. Explica que, cuando nos enfocamos en las cosas buenas de nuestra vida, activamos áreas del cerebro asociadas con la felicidad y el bienestar, lo que contrarresta los efectos negativos del miedo y la ansiedad. Sclapeus invita al lector a practicar la gratitud de manera regular, ya sea a través de un diario o simplemente tomando un momento cada día para reflexionar sobre lo que agradece. En el 9º capítulo, titulado Del miedo a la seguridad, María Sclapeus aborda un tema fundamental en el proceso de superación del miedo, cómo transitar desde un estado de temor y vulnerabilidad hacia uno de seguridad y confianza interior. Este capítulo es una guía práctica y emocional para construir una base sólida de autoconfianza que nos permita enfrentar los miedos con mayor serenidad y fortaleza. Sclapeus comienza el capítulo reconociendo que el miedo, en su esencia, es una respuesta a la percepción de peligro o amenaza. Sin embargo, señala que muchas veces este peligro no es real, sino que está amplificado por nuestras creencias, experiencias pasadas o patrones de pensamiento. La autora explica que, para pasar del miedo a la seguridad, es necesario trabajar en dos niveles: el interno, que tiene que ver con nuestra mentalidad y emociones, y el externo, que se relaciona con nuestras acciones y comportamientos. A lo largo del capítulo, la autora explora cómo la seguridad no es algo que se encuentre fuera de nosotros, sino que se construye desde dentro. Sclapeus enfatiza que, aunque no podemos controlar todas las circunstancias externas, sí podemos desarrollar una sensación de seguridad interna que nos permita afrontar los desafíos de la vida con mayor confianza. Para ello, propone trabajar en 3 pilares fundamentales: la autoconfianza, la autoaceptación y la conexión con uno mismo. Uno de los aspectos más destacados del capítulo es cómo la autora aborda la importancia de la autoconfianza. Explica que la confianza en uno mismo no es algo con lo que se nace, sino que se construye a través de la experiencia y la práctica. Sclapeus invita al lector a recordar momentos en los que ha enfrentado y superado desafíos, como una forma de reforzar la creencia en sus propias capacidades. También sugiere comenzar con pequeños pasos que nos permitan ganar confianza gradualmente, en lugar de esperar a sentirnos seguros para actuar. El segundo pilar, la autoaceptación, es explorado con profundidad y sensibilidad. Sclapeus explica que, para sentirnos seguros, es necesario aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. La autora reconoce que esto no siempre es fácil, especialmente en una sociedad que nos presiona para ser perfectos. Sin embargo, enfatiza que la autoaceptación es un acto de amor propio que nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos permite enfrentar los miedos desde un lugar de autenticidad. El tercer pilar,
La conexión con uno mismo se refiere a la importancia de estar en sintonía con nuestras emociones, necesidades y valores. Sclapeus explica que, cuando estamos conectados con nosotros mismos, es más fácil tomar decisiones alineadas con lo que realmente queremos y necesitamos, lo que nos da una mayor sensación de control y seguridad. La autora ofrece ejercicios prácticos, como la meditación y la escritura reflexiva, para ayudar al lector a profundizar en esta conexión. En la parte final del capítulo, Sclapeus aborda cómo la seguridad no es un estado permanente, sino algo que se cultiva y se refuerza con el tiempo. Explica que es normal experimentar altibajos y que, en momentos de incertidumbre, podemos recurrir a las herramientas y prácticas que hemos aprendido para recuperar la sensación de seguridad. La autora también enfatiza la importancia de rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren, ya que las relaciones positivas pueden ser un poderoso refuerzo para nuestra confianza y bienestar. En el 10º capítulo, titulado Miedo en las relaciones, María Sclapeus aborda uno de los ámbitos más complejos y significativos donde el miedo se manifiesta: nuestras relaciones interpersonales. Este capítulo explora cómo el miedo puede influir en la forma en que nos relacionamos con los demás, desde la familia y las amistades hasta las relaciones de pareja y laborales. La autora ofrece una mirada profunda y compasiva sobre cómo el miedo puede generar patrones disfuncionales, y cómo podemos transformar estas dinámicas para construir conexiones más sanas y auténticas. Sclapeus comienza el capítulo reconociendo que las relaciones son un espejo que refleja nuestras inseguridades, miedos y heridas emocionales. Explica que, aunque el amor y la conexión son necesidades humanas fundamentales, también pueden ser una fuente de vulnerabilidad, ya que implican abrirnos a los demás y exponernos a la posibilidad de ser heridos. Esta vulnerabilidad puede activar miedos profundos, como el miedo al rechazo, al abandono, a la traición o a no ser suficiente, que a su vez influyen en cómo nos comportamos en nuestras relaciones. A lo largo del capítulo, la autora explora cómo estos miedos se manifiestan en diferentes tipos de relaciones. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, el miedo al abandono puede llevar a comportamientos de dependencia emocional o a la evitación del compromiso. En las amistades, el miedo al rechazo puede hacer que nos mostremos complacientes o que evitemos conflictos, incluso a costa de nuestras propias necesidades. En el ámbito laboral, el miedo al fracaso o a la desaprobación puede limitar nuestra capacidad para expresar ideas o establecer límites saludables. Uno de los aspectos más interesantes del capítulo es cómo Sclapeus conecta estos miedos con los patrones de apego, un concepto clave en la psicología de las relaciones. Explica que nuestros estilos de apego, seguro, ansioso, evitativo o desorganizado, se forman en la infancia e influyen en cómo nos relacionamos en la edad adulta. Por ejemplo, una persona con un estilo de apego ansioso puede buscar constantemente la validación de los demás, mientras que alguien con un estilo evitativo puede tender a distanciarse emocionalmente. La autora enfatiza que, aunque estos patrones están profundamente arraigados, no son inmutables, y que podemos trabajar para desarrollar un apego más seguro. En la parte central del capítulo, Sclapeus ofrece herramientas prácticas para gestionar el miedo en las relaciones. Una de las estrategias clave es la comunicación honesta y asertiva, que consiste en expresar nuestras necesidades, emociones y límites de manera clara y respetuosa. La autora explica que, aunque puede ser incómodo al principio, esta práctica es esencial para construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. También sugiere la importancia de establecer límites saludables, que nos permiten proteger nuestra energía emocional y evitar dinámicas de codependencia. El capítulo también aborda la importancia de la autoconciencia emocional en las relaciones. Sclapeus invita al lector a reflexionar sobre cómo sus miedos influyen en sus interacciones con los demás y a identificar patrones repetitivos que puedan estar generando conflicto o insatisfacción. A través de ejercicios de introspección, como la escritura reflexiva o la meditación, la autora guía al lector hacia una mayor comprensión de sí mismo y de sus necesidades emocionales. En la parte final del capítulo, Sclapeus explora cómo el miedo en las relaciones puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Explica que, cuando enfrentamos nuestros miedos y trabajamos en nuestras heridas emocionales, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con nosotros mismos. La autora enfatiza que las relaciones son un espacio de aprendizaje y transformación, y que, al abordar nuestros miedos con valentía y compasión, podemos construir conexiones más profundas y significativas. Antes de finalizar,
Sclapeus comienza reconociendo que el miedo es una experiencia universal y que, aunque a menudo lo percibimos como un enemigo, en realidad puede ser un poderoso aliado en nuestro crecimiento. La autora refuerza la idea central del libro, que el miedo no es algo que debamos evitar o reprimir, sino una emoción que, cuando se comprende y se maneja adecuadamente, puede convertirse en una fuente de fortaleza, aprendizaje y empoderamiento. Reafirma que, aunque el miedo puede ser persistente, no tiene por qué controlar nuestras vidas. Al tomar conciencia de nuestros miedos, comprender su origen y trabajar activamente en su transformación, podemos recuperar el control sobre nuestras emociones, decisiones y relaciones. La autora cierra con una invitación a vivir con valentía, abrazar la incertidumbre y a confiar en nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.